parámetro intensidad luminosa se encuentra en el SI, el Sistema Internacional de Unidades. Su unidad de medición es la candela, su símbolo es una C y una D minúscula, y esta es una fuente que emite una radiación monocromática. Hola, yo les voy a hablar sobre los tipos de instrumentos de medición dimensional. La metrología dimensional estudia las técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes lineales, angulares y a cabo superficial. La medición es el conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. De esta obra definiremos un instrumento de medición de la siguiente manera. El instrumento de medición es un dispositivo destinado a ser utilizado para medir solo o asociar a uno o varios dispositivos anexos, y de esto se deriva la medida lineal, y de esa medida lineal es la medida directa y la medida indirecta. La directa nos dice que son por mediciones, ya sea por milímetros, o sea, por un rango ya específico, y la indirecta es algo que vamos a observar y que vamos a medir mediante la observación. Los comparadores fijos, llamados calibres de tolerancia, también denominados diferenciales, sirven para el control de piezas que se fabrican en serie. Con estos reemplazamos las piezas que se hayan ya desgastadas. Tenemos otro instrumento de medición que es el transportador universal. Es un instrumento compuesto de gran precisión y adaptabilidad. Sirve para marcar, transportar y obtener los centros de piezas cilíndricas y alturas, y también sus profundidades. Yo les voy a hablar sobre lo que es el calibrador o vernier. Este es utilizado para medir pequeñas longitudes que son interiores, exteriores y profundidades. Estas se miden en centésimas de milímetros. Bueno, este aparato fue inventado por Perrier Vernier y también es conocido con el nombre de nonio, en honor al científico portugués Pedro Nunes. Bueno, también hay tipos de calibradores, lo que es el calibrador con vernier con botón, el calibrador con vernier con tornillo de ajuste y el calibrador de vernier de carátula. Bueno, las partes de un calibrador son el pico de la regleta, el pico del cursor, lo que es la regleta, la barra de profundidad, la quijada de la regleta, la quijada del cursor, el cursor, las graduaciones del vernier o nonio y las graduaciones en la regleta. Micrómetros o Palmer son las herramientas para medidas de precisión que más se emplean en las industrias. Sus partes que la componen son el yunque, el husillo, la tuerca de fijación, la escala de Vernier, el trinquete de paro, el tambor y el bastidor. Estas se miden exteriores, interiores y profundidades. Tiene un dispositivo que mide el desplazamiento del husillo cuando éste se mueve mediante un giro de un tornillo. Y las gradaciones sobre el tambor marcan una vuelta completa, y el rango de medición del micrómetro estándar está limitado por 25 milímetros. Un micrómetro tipo europeo, la escala de magnitud que tiene es en centésimas. Un micrómetro, sistema inglés, está graduada en 0.25 pulgadas. El esferómetro es un tipo de instrumento que utiliza un tornillo micrométrico y se emplea para medir espesores, láminas y radios esféricos. Hola, nosotros vamos a hablarles de los tipos de balanza. Los tipos de balanza son instrumentos que se utilizan en distintos sitios con el objetivo de determinar la masa o el peso de un objeto determinado o una sustancia. Toda balanza debe de ser calibrada antes de ser utilizada. La calibración debe de realizarse por comparación de patrones o estándares de masa. Se refiere a las unidades de medida, kilogramos, libra, etc. El rango de medida y precisión de una balanza puede variar desde varios kilogramos con precisión de gramos, en balanzas industriales y comerciales, hasta unos gramos con precisión de miligramos en balanzas de laboratorio. En el mercado existen diferentes tipos de balanzas que a continuación mi compañera les va a explicar. Bueno, yo les voy a explicar algunos tipos de las balanzas que existen, y está la balanza clásica, también conocida como balanza de cruz, que es esta.
Este tipo de balanza se compone de dos platillos colgantes que dependen de un brazo áctil sostenido en un punto medio exacto con un eje. Por otro lado, consta de un conjunto de pesas, que vendrían siendo estas, utilizadas con el propósito de actuar a modo de contrapeso del elemento a pesar. Está la balanza romana. Este instrumento es de una gran antigüedad y se utiliza que nada para medir el peso de la mercancía antes de ser vendida a los compradores. Tiene dos brazos de distinta longitud con ganchos en su vez de platillos. El brazo corto se cuelga del objeto a pesar, mientras que por el brazo largo se desliza un peso hasta que los brazos quedan en equilibrio. Las marcas situadas en el brazo largo indican el peso del objeto. Está la balanza granataria. Esta funciona a justos unos pesos móviles hasta lograr el equilibrio con el cuerpo a pesar. Este tipo de balanza deriva de las romanas y son mucho más fáciles de utilizar que las balanzas de dos platillos. Está la balanza analítica, que es la que comúnmente ocupamos para pesar nuestras fibras. Esta es conocida por su gran precisión. Este instrumento de medición se utiliza para obtener resultados analíticos, que se busca en la realización de un determinado estudio, analizar o experimento. Está la balanza mecánica, que vendría siendo esta, para realizar tareas de investigación y análisis en laboratorios, así como también puede apreciar el medio de la docencia, cuando se imparte una clase de química debido al fundamentos a que se trata de un modelo ideal, para hacer demostraciones de uso por la precisión y la forma de manejo de la medida. Está la balanza hidráulica. Es común en las aplicaciones de alta capacidad, como balanzas de grúa. La fuerza se aplica a pistón o el diafragma y es transmitida a través de las líneas hidráulicas o un indicador de marcado. Balanza electrónica. Este tipo de balanza tiene alta capacidad para realizar grandes pesajes y es de gran precisión. La balanza electrónica es utilizada en el hogar para pesar objetos, raciones de fluidos o líquidos, o inclusive personas. Estas también son usadas en comercios para emprender varias actividades: panaderías, carnicerías, verdulerías, pescaderías, etc. Es un instrumento de medición que se caracteriza por dos rangos fundamentales: su gran rango de pesaje y su capacidad para obtener el peso con gran precisión. Este modelo es normalmente usado en sectores tales como producción, los laboratorios, donde es clave de precisión y velocidad en los resultados de medición. También está la balanza de resorte, que sería esta que está aquí. Se denomina así debido a que mide el peso utilizando como parámetro la extensión y concentración de un resorte. El mismo está graduado de tal manera que al ubicar un objeto en el platillo, el resorte se extenderá logrando que la misma fuerza de presión sea impartida en el elemento a pesar. Hay gran variedad de balanzas, dependiendo del mecanismo utilizado para pesar y la utilidad de la misma. Hola, nosotros en el CIT contamos con un laboratorio de pruebas física que consta de diferentes elementos de medición, los cuales nos ayudan a determinar características o propiedades de lo que para nosotros es la materia, ya sea una fibra, un hilo o una tela teñida y acabada. Como primer elemento tenemos el llamado cream tester. Este es un instrumento que nos ayuda a medir la resistencia de nuestra tela, haciendo uso del aire, del agua y de las presiones. Como segundo elemento tenemos el frotímetro. Como su nombre lo dice, este nos ayuda a determinar la resistencia de una tela al frote, ya sea con sudor, con agua o con calor. Bueno, ahora voy a hablar de otros instrumentos del laboratorio de pruebas físicas. El siguiente es SWAGE. ¿Y este qué consiste? En cortar un círculo de 10 centímetros cuadrados y este determina la masa. En sí lo que quiere determinar es los gramos sobre el metro cuadrado de la tela. El siguiente instrumento es el Boston Tester o SLD Atlas. Este funciona por aire. ¿Y qué determina? Bueno, la resistencia del reventamiento por aire. El siguiente es el torsiómetro. ¿Es en qué consiste? En poner un extremo del hilo y de torcerlo, y de ahí se va a saber cuántas torsiones por metro tiene. El último instrumento que les voy a hablar es el regularímetro.
Aquí se ocupa un kilómetro de muestra y lo que arroja de resultados las irregularidades del hilo. Por ejemplo, qué parte está más gruesa y qué porcentaje tiene de esas. Bueno, por mi parte va a ser todos los instrumentos que les voy a hablar y más adelante les van a seguir diciendo sobre el laboratorio de pruebas físicas. Hola, les voy a explicar un poco sobre la ósmosis inversa. Cuando se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se produce el efecto contrario. A esto se le llama ósmosis inversa. Los fluidos se presionan a través de la membrana, mientras que los sólidos disueltos esto es lo que se llama ósmosis inversa. Y se trata de un proceso con membranas para poder forzar el paso del agua que se encuentra en la corriente de salmuera a la corriente de agua con baja concentración de sal. Y es necesario presurizar el agua a un valor superior a la presión osmótica. Como consecuencia de este proceso, la salmuera se concentrará más, y esto es mediante un proceso el cual tiene que ver con lo que les estoy explicando. Otro tema que se trató en el laboratorio de ensayos textiles es la torre de enfriamiento. Las torres de enfriamiento son equipos que se usan para enfriar agua en grandes volúmenes porque son el medio más económico para hacerlo. Si se compara con otros equipos, por ejemplo, de enfriamiento, como los combinadores de calor, donde el enfriamiento ocurre a través de una pared. El interior de las torres se monta un empaque o relleno con el propósito de aumentar la superficie de contacto entre el agua caliente y el aire que la enfría. En las torres se colocan deflectores o eliminadores de gotas o niebla que atrapan las gotas de agua que fluye con la corriente de aire hacia la salida de la torre, con el objeto de disminuir la pérdida de agua. El agua se introduce por el domo de la torre por medio de vertedores o por boquillas para distribuir la mayor superficie de agua posible. El enfriamiento ocurre cuando el agua, al caer a través de la torre, se pone en contacto directo con una corriente de aire que fluye a contracorriente. Watching